En un pequeño pueblo, un misterioso cadáver femenino aparece en la escena de un crimen sin ninguna pista visible sobre su muerte. Su piel está intacta, su rostro inexpresivo, pero su presencia oculta secretos tan oscuros que desafían toda lógica científica. Dos forenses, padre e hijo, aceptan el reto de descubrir la verdad detrás de este cuerpo en apariencia perfecto, sin imaginar que cada corte de bisturí los acercará a una pesadilla imposible de detener. Así que hoy veremos una película llamada The Autopsy of Jane Doe. La historia comienza en la ciudad de Grantham, Virginia, donde la policía investiga una casa. Allí se había cometido un espantoso asesinato en el que un matrimonio de ancianos y su sirviente fueron brutalmente asesinados. Pero lo sorprendente era que no había señales de que alguien hubiera forzado la entrada desde el exterior. Por el contrario, parecía como si las personas dentro de la casa hubieran intentado escapar desde el interior. Entonces, el sheriff que investigaba el caso escuchó a un policía llamarlo desde el sótano. Cuando bajó y observó, encontró otro cadáver en el sótano. Era el cuerpo de una joven completamente desnuda, enterrada en el suelo. Como no se pudo determinar su identidad, el sheriff la nombró Jane Doe. Mientras tanto, en la morgue de la ciudad, Tommy y su hijo Austin terminaban la autopsia de un cadáver gravemente mutilado. La familia de Tommy había estado en esta profesión por 3 generaciones, y ahora él transmitía sus conocimientos a su hijo. Justo en ese momento, llega Emma, la novia de Austin, aunque un poco nerviosa. Austin y Emma tenían planes de salir en una cita esa noche. Antes de irse, Austin le da un breve recorrido por la morgue. Mientras caminan, llegan al congelador donde se almacenan los cuerpos. Curiosa, Emma insiste en ver un cadáver, pero Austin, temiendo la reacción de su padre, se niega rotundamente. En ese momento, entra Tommy y les da permiso. Entonces, Austin saca un cadáver del congelador y se lo muestra a Emma. Ella nota que el rostro del cuerpo estaba completamente destrozado. También ve una campana atada al pie del cadáver. Emma le pregunta a Tommy al respecto y él explica que en tiempos antiguos era difícil saber si alguien estaba realmente muerto. Por eso se ataban campanas a los pies. Así, si había algún movimiento, la campana sonaba. Como Tommy era de la vieja escuela, aún seguía con esa tradición. Luego, Emma pregunta cómo se dañó el rostro del cadáver. La persona recibió un disparo a quemarropa, lo que arruinó por completo sus facciones. Al ver todo esto, Emma se siente incómoda y decide irse para salir en su cita con Austin. En ese instante, el sheriff entra a la morgue con el cuerpo de Jane Doe y le dice a Tommy que la autopsia debe estar lista esa misma noche y el informe terminado por la mañana. Aún así, Tommy le dice a su hijo que vaya con Emma, pero Austin decide quedarse y ayudarlo. Emma se molesta un poco, pero Austin la convence prometiéndole que terminará rápido la autopsia y luego la llevará a una cena romántica a la luz de las velas. Emma acepta y se marcha, diciendo que regresará más tarde esa noche para recogerlo. Después de que ella se va, Austin vuelve a la sala de autopsias. Allí, el sheriff, Tommy y Austin examinan el cuerpo de Jane Doe. De repente, el gato de Tommy comienza a gruñir fuertemente. Tommy lo espanta. Luego, el sheriff explica que hasta el momento no ha podido determinar la causa de muerte de ninguno de los cuerpos hallados en la casa. Supone que tal vez el sirviente asesinó a la joven por alguna razón y trató de enterrarla allí, pensando que los dueños no estaban en casa. Pero cuando regresaron inesperadamente, el sirviente pudo haberlos matado también. Y antes de morir, alguno de los ancianos posiblemente le disparó al sirviente. El sheriff comenta que esa teoría puede presentársela a la prensa, pero lo que no puede explicar es quién era Jane Doe ni cómo murió, ya que no encontraron ni identificación ni huellas en ningún sistema. Lo más desconcertante era que no había marcas de heridas visibles en su cuerpo. Entonces deja la tarea a Tommy y Austin, pidiéndoles que descubran el misterio de su muerte esa misma noche para poder reportarlo a la prensa. Dicho esto, el sheriff se retira. Tommy y Austin comienzan la autopsia. Mientras tanto, escuchan una transmisión en la radio que anuncia que el clima será agradable y los cielos permanecerán despejados en los próximos días. Con eso, se ponen a trabajar. Tommy estima que Jane tenía entre 26 y 29 años. No encuentra señales de sangrado ni lesiones externas en su cuerpo. Austin, mientras tanto, empieza a tomar fotografías.
desde todos los ángulos. Cuando Tommy abre los ojos de Jane para examinarlos, descubre algo sorprendente. Sus ojos estaban completamente blancos. Según Tommy, eso ocurre normalmente cuando alguien lleva muchos días muerto, pero el cuerpo de Jane aún lucía fresco, lo que sugería que había fallecido recientemente. Sin embargo, su temperatura corporal era más fría de lo normal, lo cual indicaba nuevamente que llevaba varios días muerta. Todo resultaba muy confuso. Austin también nota que la cintura de Jane era inusualmente delgada, lo cual no coincidía con el resto de su cuerpo. Tommy conjetura que quizá nació así. Mientras tanto, descubre que tanto las muñecas como los tobillos de Jane estaban completamente fracturados, pero sin signos de heridas externas. Cuando Tommy revisa sus uñas, encuentra una sustancia parecida a barro. Al analizarla, descubren que en realidad era tierra de turba. Tommy le dice a Austin que había visto turba muchos años atrás. Austin pregunta qué es, y Tommy explica que es un tipo de suelo que se encuentra en países del norte como Inglaterra. Es altamente inflamable, y en tiempos antiguos la gente la secaba y la usaba como combustible. Además de la turba hallada bajo las uñas de Jane, también había restos en su cabello. Parecía como si alguien la hubiera enterrado completamente bajo tierra. Tommy continúa con la investigación. Austin observa que no había marcas de lesiones en su rostro, orejas o nariz, pero cuando abre su boca, ve que su lengua había sido cortada. Ambos quedan horrorizados. El corte parecía brutal, como si alguien se la hubiera arrancado. Tommy dice que podría tratarse de un caso de trata de personas. Explica que 15 años atrás vio un caso similar en el que 2 chicas tenían las manos atadas con telas para evitar escapar y sus lenguas cortadas para que no pudieran gritar. Basados en esto, suponen que Jane pudo haber sido secuestrada y obligada a prostituirse. Durante ese momento, cuando Austin intenta fotografiar el rostro de Jane, de repente ve que su nariz se mueve y comienza a brotar sangre. Al instante, una mosca sale volando de su nariz. Ambos quedan atónitos. Luego, Tommy nota que le falta un diente y encuentra un hilo dentro de su boca, el cual guardan cuidadosamente para examinarlo después. Después, cuando Tommy revisa sus partes íntimas, encuentra múltiples heridas internas. Sin embargo, no pueden sacar una conclusión definitiva solo con eso. Tras finalizar el examen externo, Tommy y Austin toman un bisturí para comenzar la exploración interna. Mientras tanto, el clima afuera empeora y se escuchan truenos desde el interior. Aún así, lo ignoran y continúan con su labor. Cuando Tommy levanta el cuchillo para abrir su pecho, de repente se oye un fuerte trueno. Al mismo tiempo, la radio empieza a fallar y reproduce una extraña canción. Pero Tommy y Austin no le prestan atención y siguen con la autopsia. Tommy hace una incisión desde el pecho hasta el estómago de Jane. Apenas lo hace, empieza a salir sangre de su cuerpo como si estuviera viva. Esto los deja impactados. Tommy observa de cerca la cintura de Jane y asegura que no era naturalmente delgada. Austin le pregunta cuál podría ser la razón entonces. Estos cambios ocurren cuando alguien usa un corsé durante mucho tiempo. Austin le recuerda que los corsés eran una moda de hace cientos de años. Más tarde, cuando Tommy corta las costillas y examina sus órganos internos, ve que los pulmones estaban severamente dañados. Austin supone que pudo deberse a tabaquismo excesivo, pero Tommy lo niega, explicando que ni aunque alguien fumara 10 cajetillas diarias durante 30 años tendría los pulmones tan destruidos. Ese daño solo ocurre cuando una persona sufre quemaduras graves. Sin embargo, el cuerpo de Jane no mostraba señales de quemaduras externas. Esto deja a Tommy profundamente desconcertado. Luego, al extraer su corazón y examinarlo, encuentra claras marcas de cuchillo, no solo allí, sino también en otros órganos internos. La pregunta era cómo podían existir esas heridas sin cortes en el exterior del cuerpo. Mientras pensaban en esto, las luces de la sala comienzan a parpadear y un extraño sonido se escucha afuera. Austin sigue el ruido y ve un espejo en el pasillo, donde en el reflejo se ve un cadáver parado ahí. Corre hacia allí, pero no encuentra a nadie. Entretanto, Tommy descubre una fibra dentro de los intestinos de Jane. Al intentar cortarlos para sacarla, una de las costillas perfora su mano y lo hiere. En el pasillo, Austin descubre que el ruido viene de la ventilación del almacén. Cuando mira dentro del ducto, algo cae de repente sobre él con un fuerte golpe.
Sobresaltado, cae al suelo lleno de miedo. Tommy llega en ese momento al escuchar el estruendo. Al ver a su padre, Austin recupera un poco de valor. Con una linterna, alumbra el conducto y descubre que era su gato, gravemente herido. Le faltaban los intestinos. Al verlo, ambos quedan devastados. Incapaz de soportar el sufrimiento de su mascota, Tommy acaba con su dolor torciéndole el cuello. Después le da un último adiós incinerándolo en el crematorio. Tras ese triste momento, regresan a la autopsia. Cuando abren los intestinos de Jane, encuentran una flor en su interior. Tommy investiga y descubre que se trata de Jason Weed. Comer esta flor causa parálisis y solo crece en países del norte. Al descubrirlo, se preparan para continuar, pero de pronto el clima empeora más y escuchan truenos más intensos. Justo entonces, la radio anuncia que una fuerte lluvia estaba cayendo en la ciudad. Austin queda impactado porque antes de iniciar la autopsia, la misma radio había dicho que el clima permanecería despejado durante los próximos días. Ahora comienza a sentir que algo anda mal. Le dice a Tommy que deberían detenerse por esa noche, pero Tommy le recuerda que el sheriff le había ordenado estrictamente descubrir la causa de muerte de Jane antes del amanecer. Por lo tanto, no podía detenerse ahora. Sin embargo, le dice a Austin que si desea marcharse, es libre de hacerlo. Pero Austin se niega a dejar solo a su padre y decide quedarse. Mientras continúan con la examinación, Tommy encuentra un diente humano envuelto en un pedazo de tela dentro de los intestinos de Jane. La tela tiene un extraño símbolo dibujado junto con números romanos. Lo más sorprendente es que la tela luce completamente intacta. A pesar de haber permanecido en los intestinos, no había sido digerida por los ácidos estomacales. El dibujo en la tela parecía estar vinculado a algún tipo de ritual religioso. Al investigar más, Austin compara el hilo encontrado antes en la boca de Jane con la tela y descubre que coinciden. El hilo formaba parte de esa misma tela. Luego, Austin coloca el diente hallado dentro de la tela en el espacio vacío de la boca de Jane. Y encaja perfectamente. Esto confirma que alguien le arrancó el diente. Lo envolvió en esa tela ritual y lo obligó a tragárselo. Basándose en todas las pruebas, Austin llega a la conclusión de que Jane fue sacrificada en un tipo de ritual religioso. Primero la ataron, luego le arrancaron brutalmente la lengua. Después le hicieron ingerir la flor de Jason Weed para paralizarla. Más tarde le sacaron un diente. Lo envolvieron en el paño ritual y lo introdujeron en su estómago. Posteriormente, la apuñalaron una y otra vez con un cuchillo. Y cuando ni siquiera eso fue suficiente, intentaron quemarla. El inmenso dolor de una muerte tan cruel deja profundamente perturbados a Tommy y Austin. Pero el impecable cuerpo de Jane no coincidía con sus hallazgos. ¿Cómo podía haber soportado tanta tortura y no tener ninguna herida externa? Esa pregunta los deja completamente desconcertados. En ese momento, la radio vuelve a encenderse de repente. Anuncia que la lluvia en la ciudad se había intensificado, pero al instante la señal se distorsiona y a través de la interferencia escuchan un extraño mensaje. La voz del reportero dice: «No querrías quedarte atrapado en esta tormenta, pero si lo haces, no habrá forma de salir de ella». Al oír esto, Austin se convence aún más de que la radio les estaba advirtiendo sobre un peligro inminente. Austin le ruega a Tommy que salgan de la morgue de inmediato, pero él lo ignora y le pide ayuda para retirar la piel de Jane. Aunque dudoso, Austin accede a ayudar a su padre. Cuando finalmente retiran toda la piel de Jane, quedan horrorizados. La parte interior de su piel tenía los mismos símbolos y números romanos que el paño hallado dentro de su cuerpo. Sus corazones se detienen un instante. Antes de que puedan reaccionar, todas las luces de la sala se apagan de golpe, sumiéndolos en una completa oscuridad. Aterrorizado, Austin enciende su linterna y observa alrededor. Se queda paralizado al ver que todos los cadáveres de la morgue habían desaparecido. Preso del miedo, se aferra a Tommy e intenta salir, pero el elevador no funciona por el apagón. Corren entonces hacia el almacén y tratan de escapar por la puerta principal. Justo en ese instante, un árbol cae debido a la tormenta y bloquea la salida. Tommy y Austin intentan con todas sus fuerzas abrir la puerta, pero fracasan. Desesperados tratan de llamar al sheriff en busca de ayuda, pero sus teléfonos no tienen señal. Entonces se dirigen al teléfono fijo de la oficina, pero escuchan el sonido de pasos acercándose por el pasillo.
Al percibirlo, corren a la oficina y cierran la puerta con llave. Desde dentro, Tommy toma rápidamente el teléfono fijo e intenta llamar al sheriff. El sheriff responde, pero lamentablemente, debido a la señal débil, no logran hablar bien y la llamada se corta. Por favor, necesitamos ayuda. Ahora ambos quedan atrapados en el interior. Mientras piensan en otra salida, sus corazones se paralizan al escuchar una campana sonar. Esa campana significaba que un cadáver al que le habían atado campanas en los pies se acercaba a la puerta. El sonido se hacía más fuerte hasta llegar justo afuera. Austin siente su presencia y mira con cautela por la rendija bajo la puerta. Lo que ve lo aterroriza: los pies del cadáver. En ese instante, la figura comienza a golpear violentamente la puerta intentando abrirla. Presos del pánico, Austin y Tommy empujan un pesado mueble frente a la puerta para bloquearla. Tras unos segundos de caos y miedo, los golpes cesan de repente. Austin ahora está completamente convencido de que Jane es la responsable de todo, porque todo estaba normal hasta que la llevaron allí, y cuanto más disecaban su cuerpo, más terribles cosas sucedían. Aún así, Tommy se resiste a creerlo. De pronto, nota que de la herida en su muñeca comienza a brotar sangre. Se dirige al baño para limpiarla, pero de repente ve un movimiento detrás de la cortina. Sobresaltado, se acerca lentamente. Mientras tanto, Austin, sentado afuera, ve una sombra detrás de la cortina. Antes de poder advertir a su padre, Tommy corre la cortina. Para su sorpresa, no hay nadie detrás, pero al instante siguiente, algo invisible ataca a Tommy y la puerta del baño se cierra violentamente. Aquello empieza a golpearlo salvajemente. Austin rompe la puerta y corre hacia adentro. Encuentra a su padre tirado en el suelo, llorando de dolor. Lo ayuda y comienza a atender sus heridas. Jane está detrás de todo. Regresan entonces a la sala de autopsias, decididos a destruir su cuerpo, pero para su horror, todos los órganos que habían extraído de Jane estaban ahora podridos, mientras que su cuerpo permanecía fresco e intacto. Parecía como si su cuerpo protegiera de alguna forma a sus órganos internos. Deciden llevarla al crematorio y quemarla. Cuando se preparan para moverla, la puerta de la sala se cierra sola con llave. Austin toma un hacha y abre un agujero en la puerta para salir. Pero cuando mira a través del orificio, aparece un cadáver justo frente a él. Ambos quedan paralizados de miedo. Negándose a rendirse, Austin rocía combustible en el cuerpo de Jane y le prende fuego, pero en lugar de arder, todo lo que la rodea comienza a incendiarse, excepto ella. Sus cámaras y toda la evidencia que habían reunido se consumen en llamas. Al verlo, Tommy apaga rápidamente el fuego. Sorprendentemente, el cuerpo de Jane no muestra ni una sola marca de quemadura. En ese momento, la electricidad vuelve a fallar. De repente, escuchan que el elevador se activa. Con el hacha en mano, corren hacia él para salvarse. Pero antes de llegar, las puertas se cierran y sube. En ese instante, ven a un cadáver acercarse hacia ellos. Presa del pánico, Austin pulsa repetidamente el botón del elevador para hacerlo regresar. La figura se acerca cada vez más. Sus corazones laten con fuerza. Finalmente, escuchan que el ascensor baja de nuevo. Apenas llega, Austin abre la puerta y ambos saltan dentro. Pero sus problemas no terminan. Antes de que el elevador se mueva, la electricidad vuelve a apagarse. Las puertas quedan entreabiertas y el cadáver se coloca justo afuera. Cuando intenta entrar, Tommy, con valentía, blande el hacha contra la figura. Pero en lugar de oír un golpe seco, escuchan un grito familiar. Austin sale del elevador y se horroriza al descubrir que no era un cadáver. Era su novia, Emma. Ella había venido a verlo porque él le había pedido que pasara esa noche. Al verla morir entre gritos, Austin se derrumba en lágrimas. Devastado, se da cuenta de que Emma murió por su culpa. Ahora, Austin y Tommy comprenden que Jane estaba creando alucinaciones en sus mentes con sus poderes, por lo cual mataron a Emma creyendo que era un cadáver. Tras enfrentar este horror, ambos regresan al elevador y se sientan abatidos. Entonces surge una pregunta en la mente de Austin. Le dice a Tommy: si desde el principio tuvo el poder de matarnos, ¿por qué nos mantuvo vivos hasta ahora? Austin recuerda otra cosa. Le comenta a su padre que antes de que siquiera comenzaran a examinarla, Jane intentó darles advertencias indirectas a través de la radio en varias ocasiones.
Tal vez había algo que no quería que descubriéramos. Así que deciden volver a la sala de autopsias y completar el examen. Salen del elevador y se dirigen a la sala, pero de repente Jane enciende el horno del crematorio, llenando todo el sótano de humo. Mientras avanzan entre la espesa nube, los cadáveres atacan de pronto a Tommy, hiriéndolo gravemente antes de desvanecerse otra vez. Austin arrastra como puede a su padre de regreso a la sala de autopsias y tranca la puerta con seguridad. Ahora solo falta examinar el cerebro de Jane. Austin abre inmediatamente el cráneo y observa su cerebro. Descubre que, al igual que los otros órganos, está completamente intacto. No hay señales de daño. Cuando coloca una muestra bajo el microscopio, queda atónito al comprobar que las células cerebrales de Jane aún estaban activas. Jane sigue viva. Esto significaba que todo lo que le habían hecho hasta ahora, Jane lo había sentido. Esta revelación los destroza emocionalmente, aunque aún queda una pregunta sin respuesta. ¿Cómo puede seguir viva? Incluso después de que extrajeron todas sus partes, Tommy comienza a creer que algún tipo de fuerza invisible mantiene con vida a Jane. Mientras tanto, Austin desenrolla accidentalmente la tela que encontraron en sus intestinos. Al abrirla, los números romanos se combinan para formar una palabra: Levítico 20. Al ver esto, Tommy toma rápidamente una Biblia y la abre en el capítulo de Levítico. Austin también nota que en la tela estaba escrita una fecha: 1693. En ese momento, Tommy lee del capítulo 20 de Levítico, que dice: si un hombre o una mujer se convierten en médiums o espiritistas, deben ser condenados a muerte. Serán apedreados. Su sangre caerá sobre sus propias cabezas. Al escucharlo, Austin le dice a su padre que 1693 fue la época en Inglaterra y América cuando muchas mujeres jóvenes fueron quemadas vivas tras ser acusadas de brujería. Esa oscura historia es conocida como los juicios de Salem. Uniendo todas las piezas, llegan a una conclusión estremecedora. Jane debía haber sido una de las mujeres ejecutadas durante los juicios de brujas en Salem, en 1693. Pero Tommy sostiene que la mayoría de aquellas mujeres acusadas no eran brujas, sino personas enfermas o incomprendidas, víctimas de la superstición. Sin embargo, después de todo lo sucedido, ni siquiera Tommy puede negar los eventos sobrenaturales que han presenciado. Entonces surge en él un nuevo pensamiento. Quizá Jane no era una bruja como las demás, pero la gente pensó que lo era y sobre ella realizaron crueles y dolorosos rituales. Los efectos de aquellos rituales pudieron haber salido mal, transformando a una inocente en una auténtica bruja. Austin le pregunta: ¿por qué Jane va contra nosotros? Tommy responde: porque todo lo que le hicimos, ella lo sintió, y ahora quiere que nosotros sintamos el mismo dolor que sufrió. Por eso nos mantuvo vivos hasta ahora. Le muestra a Austin su herida. Alrededor de ella empiezan a aparecer marcas idénticas al cuerpo de Jane. De pronto, un cadáver comienza a golpear la puerta, intentando derribarla. Austin corre para detenerlo, pero Tommy ya ha aceptado que detener a Jane es imposible. Así que le habla directamente. Le dice: puedes darme todo el dolor que quieras, pero deja ir a mi hijo. De inmediato, todo queda en silencio, pero enseguida Jane comienza a transferir todo su dolor a Tommy. Sus muñecas y tobillos se quiebran como los de Jane. Sus ojos se vuelven blancos. Con cada parte de dolor que Tommy soporta, el cuerpo de Jane empieza a sanar. Sus huesos rotos se unen de nuevo. Su piel cortada se regenera. Pero Austin no soporta ver a su padre sufrir de esa forma, así que lo apuñala para terminar con su agonía. Debido a la muerte de Tommy, Jane no logra recuperarse por completo. Sin embargo, todo vuelve a la normalidad. Los cadáveres regresan a sus lugares originales. En ese instante, Austin escucha la voz del sheriff. Corre hacia la puerta, pero sigue cerrada con llave. Suplica al sheriff que lo ayude. Pero en lugar de responder, este comienza a cantar la canción que sonaba en la radio cuando iniciaron la autopsia. En ese momento, Austin comprende que no es el verdadero sheriff, sino otra ilusión creada por Jane. Austin, sin quererlo, había detenido la recuperación de Jane al matar a Tommy, lo cual la enfureció. Entonces escucha el sonido de las campanas atadas a los pies de un cadáver. Mira hacia el pasillo.
pero al girar la vista, el cadáver de Tommy aparece justo frente a él. Sobrecogido, Austin cae por las escaleras y muere a causa de un golpe en la cabeza. A la mañana siguiente, el verdadero sheriff llega a la morgue junto con la policía. Descubren los cuerpos sin vida de Tommy, Austin y Emma, pero al igual que las muertes anteriores, el misterio persiste. El sheriff sospecha que algo extraño ocurre con el cuerpo de Jane, así que ordena que sea enviado al Departamento de Policía de Virginia para una investigación más profunda. En la escena final vemos a un policía transportando el cuerpo de Jane hacia Virginia. De repente, la radio del vehículo comienza a sonar con la misma inquietante canción, la misma que escuchó Austin y Tommy en la morgue. Justo en ese momento, el pulgar de Jane se mueve levemente, y con ese detalle, la película llega a su fin. Espero te haya gustado el video.